Sí. Este es el típico mensaje que sale al inicio de los videos. Lo que estás a punto de ver está lleno de opiniones personales, puntos de vista subjetivos y comentarios que podrían no coincidir con los tuyos. ¿Escandalizado? Tranqui, es normal, se llama pensar distinto y todavía no es delito, al menos no por ahora. Las opiniones expresadas aquí son totalmente nuestras y de cualquier alma valiente que se sume como invitado. ¿Son verdades absolutas? No, ¿Son ideas debatibles? obvio que sí, ¿Son nuestras? totalmente. Si te emociona escuchar distintas posturas, debatir y enfrentarte a una que otra idea diferente, ponte cómodo. Resumen express, no te lo tomes personal y no te lo tomes literal. Bienvenidos al canal. Pasen, escuchen y déjenos sus opiniones y un buen like. Ready, set, hot. Hola, ¿qué tal? Yo no soy Giovanni. Y yo no soy Cristian. Esto no es Chendo y aquí comenzamos. El día de hoy, como pueden ver, estamos con 2 cascos de fútbol americano acá. También tenemos un balón en la parte de atrás. Y pues el objetivo es hablar un poco sobre los deportes. Conocer un poco quizás qué deportes hay aquí en la ciudad de Cuenca, qué deportes nos gustan a nosotros. Y pues también ver quizás alguna otra opción de deporte que nos gustaría practicar también, que quizás no hay en la ciudad, ¿no es cierto? Exacto. El que adivine qué deporte es nuestro favorito se gana una lanzadita con este balón de aquí con nosotros. Un sábado, un domingo por la tarde Exacto. podría ser. ¿Qué deportes has practicado tú? Bueno, a ver, si es que vamos desde el origen, creo que todo pelado en Ecuador sí o sí jugó fútbol en la escuelita. Yo creo que mi iniciación en los deportes fue con el fútbol, bueno, en soccer, fútbol, indoor, incluso como sea que han experimentado, pero bueno, balompié, dejémoslo en ese término. En mi caso, no sé el tuyo. Yo en realidad no era muy amante del fútbol, verás. A mí, de hecho, cuando yo era niño no jugaba mucho fútbol, no me gustaba mucho. ¿Ya? No me llamaba la atención. Mi papá tampoco es que haya sido fanático como para que me inculque eso, pero sí he jugado, o sea, no puedo decir que no. Creo que, como dices, todo niño, todo pelado, cuando estábamos en la escuela, en el colegio, tenías que jugar sí o sí porque los amigos te invitaban. Entonces sí he jugado. Incluso me acuerdo que en la escuela era muy común, si es que no tenías una pelota o un balón de fútbol, jugar con una botella. Sí, en esos tiempos me acuerdo de la botita de Tampico, Yeah. que era como más cuadradita, tenía como esa forma más moldeable para poder patearle. Entonces Era justo era... lo que se me vino a la cabeza. Ya. Y ahí quizás antes de seguir con el tema, voy a contar una anécdota. Dale. Me acuerdo cuando estaba en la escuela, nosotros teníamos 2 canchas, teníamos como 3 canchas de fútbol y jugábamos, de hecho, no en la cancha, sino en un patio que teníamos en la parte de atrás de la escuela. Ya. Y una vez estábamos jugando, creo que era justo con una botella de Tampico. Para quienes no sepan qué es Tampico, era una bebida que teníamos antes acá. En Ecuador en general no he vuelto a ver más Tampico, pero era un jugo de naranja. Jugábamos con esta botella y yo, que tenía unos 7, 8 años, creo que son esas edades cuando se te caen los dientes. Y una vez yo tenía un diente flojo, ya no me acuerdo qué diente, pero alguien pateó una botella de Tampico y justo me dio en los labios. Y yo cuando llegué a la casa me di cuenta de que ese diente ya no estaba. No sé si se me cayó, si es que me pasé, qué pasó, pero O sea, Ya no el diente desapareció, o sea, te dieron con la botella de Tampico en el labio y chao diente. se perdió el diente. O sea, Ya. y no sentiste si te comiste el diente o algo, tal vez. No, es que ese rato fue como que muy inconsciente, no me di cuenta. Ya, Más bien cuando llegué a la casa fue como que... ¿Y el diente? qué loco. Y de hecho fue una pérdida para mí porque ya no tenía para dejarle el ratón de los dientes. Ya, chut. Entonces, me imagino llegar a la casa así como que, mamá, ¿dónde está mi diente? O sea, sí, fue como creo que pasó. Ya. Y como decías, o sea, también creo que antes cuando no tenías un balón de fútbol, se hacía, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio ya te mandaban a hacer trabajos en las cartulinas. Se envolvían los papelógrafos, ya. papelotes y las cartulinas y hacías igual una pelota de fútbol con cinta. Exacto. Y era lo más económico, pues ya tenías como que de alguna forma chance de reciclar Ajá. y de reutilizar esos recursos. No sé si tú tuviste esa experiencia también. Sí, justamente iba a decir lo mismo, lo de la cinta, o sea, era lo típico, y mientras más cinta mejor para que se proteja a veces del agua cuando llovía, a veces te duraba una semana, 2 semanas, un mes incluso que tenía suerte, y eso de reciclar es verdad, o sea, al final no sabíamos que estábamos haciéndolo, pero lo hacíamos, entonces es un plus para el planeta en ese entonces. Sí. Ajá. Creo que de hecho, justo antes de venir acá para grabar el podcast, pensaba, ¿por qué será que el fútbol es el deporte más tradicional o más practicado a nivel mundial? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál es tu teoría? Chuta, es un tema creo que bastante picantito, bastante controversial.
Porque, o sea, si te das cuenta, yo desde que soy chiquito siempre he visto, sobre todo obviamente en hombres, esto de la afición, de apoyar un equipo, de jugar fútbol, de inculcarles a tus hijos a jugar fútbol y cosas así. En mi caso igual, o sea, mi papá tampoco era tanto para jugar, pero sí le gustaba ver, por ejemplo, era hincha de la Liga de Quito. Y nosotros igual de Wambras, por ende también fuimos hincha de Quito en nuestro momento. Y creo que va desde ahí, desde esa como que esa herencia que nos dejan tal vez. Obviamente antes no sé de dónde vendría este gusto, esta afición, este fanatismo hacia el fútbol, que hoy en día se ha llegado bastante, de hecho, con tantos equipos, tantos jugadores. Creo que se ha globalizado bastante el tema del fútbol soccer, incluso en Estados Unidos, que no era tan practicado, hoy en día se ve que está teniendo como que bastante entrada también ese deporte. Ajá. O sea, quizás yo creo que esto viene como que más a la facilidad que tienes para jugar fútbol. O sea, como decíamos, si es que no tienes el balón, no tienes la pelota, puedes jugar con una bola hecha de papeles, de periódico, cartulinas, o con una botella, o quizás con una piedra. Pero tienes chance de practicarlo. En el caso del básquet, por ejemplo, si es que no tienes la pelota, no puedes jugar. Eso es verdad. O sea, yo me acuerdo que sí, igual cuando hacíamos estas pelotas de papel, lanzabas al tablero, a la canasta, pero no podía rebotar, por ejemplo. Claro. Igual otros deportes, en el caso del fútbol americano puedes hacer una bola de papel, pero no puedes tener contacto, por ejemplo. Es que no tienes hombreras o casco. Claro. Y me imagino que por eso es como la razón por la que se ha difundido tanto también, porque es como que muy fácil de practicarlo. Obviamente tiene sus reglas y todo, pero es más fácil de poder jugar. Es relativamente, claro, no digo que sea sencillo, o sea, no quiero decir, chuta, yo puedo ir y jugar y enfrentarme a Ronaldinho, a Ronaldo, a Messi, o sea, no, obvio no, requiere su práctica y todo, pero como dice Cristian, es más accesible. O sea, alguien que quiere disfrutar de un buen momento de deporte, no tiene un balón a la mano, se puede ser creativo, hacerse por ahí con papelitos reciclado, un poquito de cinta y listo, a disfrutar, es verdad. Sí. Y de hecho, contando un poquito esto de la botita de Tampico, me acuerdo en la escuela también jugábamos béisbol. Obviamente no había reglas porque solo era por ahí un palo de escoba, algún palito que consigas por ahí. Lanzabas la botita de Tampico y pum, y corre, y no sabíamos ni qué hacíamos, pero no sabíamos ni quién ganaba, pero la pasábamos chévere, o sea, era divertido. O sea, era más que nada la novedad de que el béisbol, que no sé qué, y era algo que no se veía, no era tan común. Y me acuerdo que era un compañero que se había ido, creo que no me acuerdo si era Cuba, Puerto Rico, uno de esos países que tienen como que bastante arraigada esa cultura del béisbol. Yeah. Y volvió y se quedó con eso y nos dio la idea y fue como que de bueno. Y fue una linda experiencia. Y esto que cuentas, de hecho, creo que es bastante interesante porque yo también, o sea, en la escuela jugué béisbol, no teníamos noción de las reglas del béisbol, sabíamos que era como un campo cuadrado. Ajá. Con las 4 bases, tenías que avanzar a las bases medida que sea posible. Ajá. Pero era un deporte que no se practicaba aquí en Ecuador. O sea, sé que hay ciudades en Guayaquil, quizás Manta parece que alguna vez vi que se practicaba, pero había como que ese interés también. Ajá. Ahora, aquí en Cuenca he visto que en la ciudad de Álvarez practican béisbol. De hecho, ese es softball. ¿Softball? Ajá. Oh, yeah. Hay una diferencia, he visto porque he conversado con personas que practican el deporte. Sé que la pelota del béisbol es más pequeña. Creo que es más liviana también, no sé muy bien esa parte. Pero la de softball, que es practicado creo que en países como Venezuela, creo que eso también se practica de hecho en países como Cuba, la pelota es más grande. No sé si es que hay alguna diferencia con respecto a las medidas de campo, por ejemplo, pero esa es como que la diferencia más significativa, creo. Ya, o sea, el hecho de que la pelota sea un poquito más grande, tal vez es más fácil pegar, supongo. No sé, o sea, no lo he practicado, habría que intentar me da la capaz. idea, claro. Porque imagínate que te lancen una canica, por ejemplo, y con el bate sería un poquito más complicado atinarle. Si es que tienes algo más grande, una pelota de básquet, de soccer, sería mucho más fácil darle. En teoría, sí, Creo pero que quizás puede ser más pesado y más fuerte el batazo también. como tal. Ajá. Pero creo que sí, aquí en Cuenca como tal sí practican béisbol de forma como para darle al goce un rato. O sea, de manera no profesional. Claro, como de manera no lúdica. Ajá. Pero creo que es la comunidad de personas de Estados Unidos que viven aquí en Cuenca. Porque alguna vez escuché que lo practican cerca del Hotel Oro Verde, más o menos por ahí. Hay una cancha. A la que queda entre el Oro Verde y el Colegio de Cuenca, creo hay una cancha ahí de fútbol, si no estoy mal. Más abajo es entre el Oro Verde y el complejo deportivo de la Liga de Cuenca. No me acuerdo cómo se llama.
Ya, sí. Pero por ahí he escuchado que por el practican. río, más o menos. Sí, por sí. ahí. Ya. Ujú. Por ahí he escuchado que practican, pero no he visto, tampoco he practicado con ellos. Y como digo, o sea, hasta ahora no tengo noción de las reglas del béisbol. No es un deporte que me llame mucho la atención. En realidad no lo he visto, por ejemplo, en televisión. Pero sé que es un deporte que mueve también a mucha gente. Sí. Hay países como cuentas en Estados Unidos, por ejemplo. En Cuba, en Venezuela se escucha mucho que hay deportistas que practicaban softball y que fueron a Estados Unidos a jugar béisbol. Según lo que he escuchado un poco de las personas con las que he hablado. Lo caso. Sí, porque yo en películas generalmente he visto, no sé si será algún estereotipo o algo, pero siempre he visto que cuando hay esto del béisbol, siempre hay un puertorriqueño en los equipos, o varios puertorriqueños que son como los más famosos o algo así. Y siempre he visto que tienen como que esas tarjetas coleccionables de los equipos y de las estrellas y las leyendas, y siempre son puertorriqueños, o sea, algunos. Entonces creo que tal vez los mejores deportistas en ese caso han ido allá para desempeñarse profesionalmente en el deporte. Sí. Ajá. De hecho, creo que también es como un estigma, ¿no? Que se va desarrollando. Es más o menos como Sí. en cualquier película norteamericana ves a un latino que se llama Héctor. Sí. No sí, puede sí. faltar el Héctor en las películas y casi siempre es el mismo actor, no sé si te has dado cuenta. Sí, de hecho sí. Y de hecho sí, creo que hay un actor, el que tiene el mostacho así, que tiene... no, es que tiene solo como así y se viste como rapero. Con rayas y es calvo también. Y sí, Ya. y él creo que es el Héctor en todas las películas que sale. De hecho yo lo recuerdo muy bien por esta peli, ¿cómo es esto de Jim Carrey? Ya. De Bruce Todopoderoso. No me acuerdo. Que el man sale como malote y le quiere robar y que no sé qué, y Dios le da los poderes al man. Ya. Y bueno, pero si les hago spoilers, pero es una escena súper buena. Mírenla. Sí. No diré más. Ahí búsquenla legalmente, no en páginas de esas medio tránfugas. Investan un poquito. No lo he visto. O sea, capaz lo haya visto, pero no me acuerdo. Pero como digo, siempre es el mismo actor. O sea, Sí. ves una película, ves otra y siempre es el mismo actor. Un poco más siguiendo con lo que estábamos hablando al inicio. Cuando eras niño, cuando eras guambra, pelado, jugabas fútbol. ¿Qué más has Sí. practicado? Verás, de ahí fui avanzando. Sinceramente, mi infancia se basó netamente en balompié, en soccer, en fútbol. Ya en el colegio descubrí el básquetbol, en cambio. Fue un amigo que lo recuerdo con mucho cariño, ya hace algunos años. Y bueno, él me dijo, vamos a jugar básquet así. Fui, me gustó, me llamó la atención. En ese entonces, comparado con mis compañeros, era un poquito más alto, entonces también me desempeñaba un poco bien en el deporte. Y me entrené básquetbol por un tiempo, me gustó bastante. Incluso acá en la universidad vine con ese gusto. Recuerdas bien que en nuestras horas libres o algo íbamos a jugar básquet en la U con otros compañeros. De ahí obviamente el fútbol americano, que desde que era chiquito yo tengo una consola, un Sega Genesis. Tenía un juego de la NFL ahí, no, creo que es del 93, 95 o 98, no recuerdo bien el año del juego. Y me enamoré, del juego, fue como que wow, me puse a ver como que un poquito las reglas, todo, no entendí muy bien porque estaba en inglés, en ese entonces no conocía mucho de inglés, pero me gustó, me llamó la atención. Y creo que fuiste vos que dijiste, oye, ¿a qué juegan? Entrenan fútbol americano. Y fue como que, what the heck, vamos, qué churros. Casi se me va otra censura por ahí. Y fuimos y chuta, creo que de las mejores decisiones que he tomado, o sea, fue increíble. Obviamente hoy en día es complicado seguir haciendo deporte activamente de manera, porque en este caso ya lo hacen profesionalmente, ya no lo hacen como algo entretenido o un hobby, sino ya es a nivel profesional, ya requiere dedicación, inversión de tu tiempo, un poquito de inversión económica. Entonces eso, en resumen, ajá. Bueno, igual para contar un poco desde mi parte, como decía, yo en la escuela no practicaba casi deportes. Me acuerdo que siempre en cada grado, que es común hasta ahora creo, se hacían las jornadas deportivas. O sea, cada año las aulas o grados se mandaban a hacer su uniforme, todos bien combinados quizás, con tomando en referencia algún equipo famoso, por ejemplo. Pero yo nunca participaba en ese entonces, al menos en la escuela no participé en nada. No me gustaba mucho jugar fútbol, no sabía jugar básquet porque no conocía mucho de reglas tampoco. Pero ya, bueno, de hecho antes de eso yo aprendí a jugar ajedrez. Tengo un tío materno, que le mando saludos si es que nos está viendo, que ya nos está siguiendo de hecho. Él me enseñó a jugar ajedrez
Ya. Me enseñó como que las reglas y no me acuerdo a qué edad me enseñó, quizás a los 5 o 6 años ya tenía como que conocimiento de cómo se juega. Obviamente siempre habían como cosas que hacías mal. A veces creo que te enseñan mal una regla y tú enseñas mal por ende. Ya. Entonces habían jugadas no legales, por así decirlo, que yo hacía. Y también tengo un tío paterno que también me enseñó como que un poco a jugar al ajedrez. Cuando yo estaba en la escuela me acuerdo, de hecho, que comencé a entrenar ajedrez. Era una profe la que nos enseñaba y en ese entonces se me hacía un poco aburrido. O sea, sabía jugar lo básico, sabía que no es solamente mover las piezas, sino que el ajedrez tiene como que toda una estrategia detrás. Claro. Cuando tú comienzas, por ejemplo, a jugar, hay aperturas. Y hay un sinnúmero de aperturas. No sé si es que habrá un número definido, pero tienes, por ejemplo, la apertura italiana, escandinava y un montón más de aperturas. Y bueno, reciben ese nombre también porque fueron creadas por jugadores de esos países. Por ejemplo, de la italiana, que era como que la que yo jugaba, me acuerdo que se llamaba, creo, si es que no, es que estoy diciendo mal, corríjanme, creo que era la Yuko Piano, que era como juego lento, algo así de la traducción. Había también la apertura española, que también es como que muy común para los que se adentran al ajedrez, que creo que era la apertura Ruy López, que era un exjugador también de ajedrez. Y bueno, así como digo, hay un montón de aperturas y pues ya las personas que se adentran de manera profesional a eso tienen que estudiar, tienen que ir aprendiendo. Claro. Después cuando avanzas en el juego y en medio juego, en cambio, que también tienes que estudiar un poco de jugadas y tal. Y cuando llegas al final del juego también tienes que estudiar los finales de juego. O sea, ¿sabes? o sea, serían como 3 fases: la apertura, Sí, el sí. desarrollo y ¿cómo sería? Cierre, final, desenlace. No me acuerdo bien ya cómo se llama porque Ok, me he practicado mucho tiempo, pero creo que son los Ya. finales. Ya. Esto, como digo, comencé a practicar en la escuela y ya comencé a jugar de manera más, no sé si decir profesional, pero más amateur cuando estaba en el colegio. Ahí ya, de hecho, me fui a la federación de aquí de la SUAY, fui federado, representé a la SUAY algunas veces, ya no me acuerdo cuántos años de hecho, y ahí aprendí todo esto, como digo, que tienes un inicio de juego, tienes un desarrollo, tienes un final o un desenlace. Y es una cosa loca porque tienes que estudiar bastante, o sea, puedes como que ir estudiando de jugadas que han hecho ya jugadores profesionales mismo. Todo se va haciendo como un libro de jugadas. Ya. Y ahí ves como diferentes posiciones y sabes que si es que tal jugador estuvo en esta posición, ya sabes qué hacer, más o menos. O sea, vos ya predices más o menos por dónde va a ir la cosa. Casi. Y por ende la otra persona también está atenta prediciendo lo que vos puedes hacer. Y es como una competencia de ver quién... O sea, es como un... No sé. ¿Quién estudia más? Casi. A la final es como el arte de la guerra, o sea, pero de una manera un poco más... Sí. O menos violenta. O sea. Es que de alguna forma el tablero del ajedrez también es como una guerra, ¿no? O sea, si no tienes una estrategia, si no tienes una táctica, te va a ir mal, o sea, vas a perder. Exacto. Entonces, ya cuando estaba en el colegio, como contaba, era súper loco porque ya jugábamos a nivel nacional. O sea, gracias al ajedrez, de hecho, yo pude viajar a muchas ciudades de aquí del Ecuador. Llegamos hasta Esmeraldas, por ejemplo. Creo que alguna vez fuimos a Otavalo, Quito, y otras ciudades en general. Y fue bastante chévere porque también conoces a bastante gente. Pero, o sea, creo que es un estereotipo que generalmente se le ve al ajedrez como aburrido. Ya cuando lo juegas y te apasionas con el juego como tal, yo no lo veía como aburrido, sino que me gustaba como que estar ahí. La gente de afuera creo lo ve como aburrido porque a veces juegas una partida de 1 hora, que puede ser quizás lo mínimo, 2, 3, 4 horas. De hecho, ya gente que juega a nivel mundial ya de manera profesional juegan partidas de 7 horas, por ejemplo. Wow. Entonces es una locura y pues esa gente obviamente ha estudiado mucho, se ha preparado muchos años para llegar a ese nivel. Pero bueno, esa es como que mi experiencia con el ajedrez. Ya me retiré del ajedrez cuando estaba en el colegio mismo, porque iba a entrar a la universidad. Entonces ya en la U no tenía chance o tiempo de poder seguir entrenando o preparándome, porque Claro. teníamos clases en la tarde y se entrenaba en las tardes. Entonces ya tuve que retirarme. Pero sí recuerdo, una vez acompañé, creo, a la federación, algo así, había como un concurso y vos creo que estabas como jurado o estabas como algo ahí apoyando a ese. Fue un concurso creo que de menores de edad, de niños o de adolescentes, creo, si no estoy mal. No me acuerdo cuál me acompañaste, pero ya después de que yo me retiré como tal, en la facultad tengo un amigo, tengo un amigo que él tenía también un vínculo con la federación y siempre le pedían que sea juez. Ah, ya. El juez es más o menos como el árbitro en el fútbol. O sea, es la persona que ve si es que
la partida terminó bien, si es que hay tal vez alguna jugada ilegal. Entonces siempre que alguien tiene como que, por ejemplo, si tú terminas tu partida, tienes que levantar la mano y llamarle al juez, que es como digo, como un tipo árbitro. Entonces el árbitro dice, o el juez, perdón, dice sí, es jaque mate, por ejemplo. Que a veces eso pasa generalmente cuando juegas contra niños. A veces los niños quizás no tienen como que la noción de un adulto y no saben qué pasó y pues ya era jaque mate. O a veces también, por ejemplo, en el ajedrez no es obligatorio decir jaque. Si es que yo te hice jaque a ti y tú no cubriste el rey o no le moviste el rey y moviste otra pieza, es una jugada ilegal. Ah, porque estás obligado a defenderle a tu rey. Exacto, entonces ahí tienes que llamar al juez. Es tu obligación llamar al juez porque viste que tu rival hizo una jugada ilegal. Ya no me acuerdo bien sobre las reglas, pero creo que a las 2 o 3 ilegales pierdes tú la partida. Entonces por eso es necesario que llame siempre al juez. Ya. Y yo también pues colaboraba de alguna forma como juez en estos torneos. Creo que alguna vez estuve en torneos intercolegiales, que era como entre colegios de aquí de la ciudad de Cuenca. Y también estuve como juez en, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero eran como campeonatos o torneos internos aquí en Cuenca. Entonces igual te llaman porque tienes como que cierta experiencia para que vayas a apoyar en estos torneos y pues de alguna forma también es bueno para ti porque te pagan por eso. Entonces, Y es algo que te gusta. Ajá, en alguna de esas veces me hayas acompañado. Ya. Yo de hecho, aunque no tengo el físico de deportista, siempre he estado metido como que en muchos deportes. En la escuela también me acuerdo que estaba en judo, por ejemplo. Estuve, ¿qué será? Unos 2 o 3 meses. Yo siempre soy así, cuando estoy en un deporte y no me gusta, Ya. estoy poco tiempo y me salgo. Entonces me salí del judo. De ahí en la escuela no practiqué nada más. Después en el colegio, como decía, el ajedrez de forma más amateur. Estuve también un tiempo en básquet, cuando estaba en 8º curso. No fue mucho tiempo, pero bueno, ya me sirvió para aprender qué era el básquet, cómo se jugaba. ¿Qué otro deporte más practiqué en el colegio? Estuve también practicando algo que se llama villa, que es como el billar. Ya. Ahí aprendí la diferencia. Por ejemplo, en el billar tú tienes que jugar solamente con 3 bolas. Se juega con una bola blanca, amarilla y roja. Y se juega solamente con las bandas en la mesa. No es como la mesa con huecos de la villa. Esa es la villa, en cambio. En este billar tú tienes que golpear, por ejemplo, la bola blanca y golpear 3 bandas antes de golpear las otras bolas. O puedes golpear la bola amarilla, por ejemplo, y golpear las 3 bandas y golpear la bola roja. Ese creo que se llama modalidad 3 bandas, algo así. Ya. No me acuerdo bien, si es que les digo mal, Frank, pero es lo que recuerdo más o menos. En cambio, lo que yo practicaba, como digo, es la villa, que se juega con las bolas y tienes que encajarlas en los hoyos que hay en la mesa, que es lo que más se conoce. Ya en el colegio, alguna vez fue tenis de mesa. Me acuerdo que una vez estuvimos en los nacionales de ajedrez y ahí conocí a un grupo de chicos, chicas que jugaban tenis de mesa o ping pong. Entonces ahí me interesó un poco, fui una vez, ya no fui más porque me quedaba muy lejos de la casa. Y pues tenía que moverme en bus. Volví a practicar judo cuando estaba en el colegio, creo que fue como en 9º curso. De nuevo no me gustó, estuve creo que medio año y me salí. Y espero no olvidarme de nada más cuando estaba en el colegio. Ya en la U conocí uno de los deportes, creo que son los que más me apasionan, que es el fútbol americano. Yo antes del fútbol solamente había visto videos, o sea, no había jugado en consolas ni nada. No tenía mucha noción, pero me gustaba porque era como, te hacía ver como rudo, como fuerte. O sea, creo que todos los que hemos entrenado fútbol, quizás pudo haber sido una de las razones. El fútbol lo conocí en el 2016, creo que fue, sí, 2016. Ahí entramos a entrenar. 2015 no fue. Finales 2015, inicio 2016 tal vez. Creo que fue justo en el 2016. Ahí comenzamos a entrenar aquí en Cuenca. Yo entrené hasta el 2018, 2019 creo, y ya me tocó retirarme justo porque la U también ya estaba como que un poquito más pesada. Yo era ayudante de cátedra, tenía que hacer la tesis, tenía más prácticas, entonces ya lastimosamente tuve que dejar el fútbol y volví a practicarlo en el 2023, hace 2 años. Pero ahora nuevamente ya tuve que retirarme porque la vida de adulto te demanda más tiempo para otras cosas, entonces entre esas cosas, por así decirlo, los sábados yo veo a mi familia, entonces tengo que priorizar a mi familia sobre el deporte. Claro.
En la universidad también, justo hace un año, 2 años ya. Bueno, ya no en la universidad, ya fuera de la U. Practiqué un deporte que también me gusta bastante, que se llama Ultimate. Te había contado a ti, creo que tenía algunas publicaciones de hace algún tiempo, que se jugaba con el disco de frisbee. Y ese es un deporte que aquí en Cuenca y en Ecuador casi no se lo practica mucho. De hecho, esto lo practica mucho la comunidad de personas colombianas o venezolanas, por ejemplo, porque en sus países se practica el deporte, o sea, ya como que de alto rendimiento. Acá recién está llegando gracias a que ellos lo están como creyendo. Entonces yo pude practicar este deporte más de medio año. Ya lo malo es que después las personas también dejaron de ir a los entrenamientos quizás. Nuevamente, como somos adultos, tenemos otras responsabilidades y otras prioridades, entonces se deja de practicarlo. Pero es un deporte chévere que ojalá en algún momento aquí en Cuenca vuelva a reactivarse. Te estoy quitando la palabra, pero... O sea, bueno, o sea, no hay problema. De hecho, me haces acuerdo de cosas que yo omití. Por ejemplo, el ping-pong. No lo practiqué o no lo entrené per se, pero me acuerdo en el colegio hubo en las jornadas deportivas justamente torneos, o sea, había fútbol, básquet y había ping pong. Y me acuerdo que en ese entonces, no sé por qué se puso como que en auge, que todo en los recreos nos juntábamos entre full wambras ahí así. Mi turno, y cambiábamos y rotábamos y casi todos éramos unos pros así, pero entre nosotros obviamente, de manera no profesional. Y cuando llegó las jornadas deportivas fue el desmadre, o sea, literal, era equipos, o sea, habían unos, o sea, ningún equipo estaba sobrecargado o que tenía como que su chuta acá, este más juega súper bien, no, o sea, todos tenían súper buenos jugadores y era súper competitivo. Y creo que nadie ganó esa vaina porque, o sea, creo que ganó un mijín, pero así sacándose la madre. Y eso, y el tenis, o sea, ya el tenis, pero ya en cancha. Tampoco lo jugué profesionalmente, pero mi papá una vez compró las raquetas, compró las pelotas y nos íbamos a una cancha que tenía piscina, tenía gimnasio y todo, y ahí empezamos a practicar. Luego íbamos a la piscina a nadar un poquito. Yo tampoco practiqué, bueno, yo aprendí a nadar en una como academia de natación, algo así, en el oriente. Y fue loco porque después me metí al río y cosas así, pero bueno. Y iban a hacer natación, pero ya por mi cuenta, o sea, más que nada por salud y cosas así. Y gimnasio también. No sé si cuente como deporte, porque no lo hacía por deporte, sino lo hacía igual por salud y más que nada por apariencia y cosas así. Creo que como de la mayoría. Y eso, o sea, creo que eso también resume, acotaría un poquito más a lo que hice en cuanto a deportes, no de manera profesional, pero experimentando y viendo qué tal es la movida. Simón. De hecho, yo creo que me he caracterizado como que los últimos años, hablo de los últimos 10 años quizás, por practicar deportes que no son tan comunes aquí en Cuenca. Digo en Cuenca porque quizás estos deportes que no son comunes aquí, en ciudades como Guayaquil o Quito, que son más grandes, ya son más practicados. Claro. Como decía, jugaba fútbol americano que nosotros entrenábamos en el primer equipo de Cuenca. Le mandamos un saludo a Robin, que nos dejó un comentario en YouTube. Saludos, Robin. Que de hecho, gracias a él creo que yo aprendí mucho de lo que sé del fútbol americano. Él como que me introdujo en este deporte como tal. Y él es uno de los pioneros del fútbol americano aquí en Cuenca y en el Ecuador. Porque él comenzó a practicar esto creo en 2009, ya no me acuerdo. Sí, nos había contado, sí. Entonces, como que expreso mi admiración hacia Robin por haber tenido como que esas ganas de haber fomentado el deporte aquí en Cuenca y en el Ecuador como tal. Jugábamos en ese entonces en un equipo que se llamaba Cóndores, porque ya no existe el equipo. Y por eso me acuerdo mucho de los años, porque a finales de ese mismo año yo tuve que salirme de Cóndores por temas de tiempo también. Me acuerdo que estudiábamos hasta las 6 o 7 creo, y en la noche íbamos a entrenar. Sí, era súper pesado. Entonces, hasta trasladarte y todo era cansado. Entonces, con un amigo en la U, David, creamos Apaches, que es este equipo del logo que ven por acá. Y pues desde ahí es como que Apaches de la U de Cuenca. Y como digo, recién ahora me tocó retirarme por temas de tiempo también. Pero es uno de los deportes poco comunes que he practicado. También, por ejemplo, como digo, este deporte Ultimate, que es como un disco de frisbee. A veces creo que nosotros vemos que se lanza el disco de frisbee y ya está. No, tiene todo como una lógica detrás. Tienes que llegar a una zona de anotación, irte dando como pases. Y es un deporte en el que debes tener buena condición física, porque tienes que correr un montón.
También esto del ajedrez, como digo, aquí en Cuenca yo me acuerdo cuando estaba en la federación, no quiero equivocarme, pero creo que no entrenábamos más de 15 o 20 personas esto. Mientras que si ibas a deportes como el fútbol, por ejemplo, tenías 100 personas como quizás secciones practicando. por los diferentes horarios. Y en todo Cuenca hay como muchos clubes, y Claro. entonces un montón de gente practicaba eso, el básquet igual, natación, no sé, ni se diga, también mucha gente entrenaba. ¿Qué otro deporte no común he practicado? Justo hoy día veía como que investigando un poquito por qué el ajedrez es considerado un deporte si es que no tienes que correr, no tienes que saltar, no haces actividad física Actividad como tal. ¿Ya? Veía que es considerado deporte porque está primero reconocido por el Comité Olímpico, eso ya le hace ser un deporte, Claro. y también porque de alguna forma para jugar las partidas, como decía, a veces son de 3, 4, 7 horas, debes prepararte no solamente en las jugadas como tal, sino también físicamente. Me acuerdo que nosotros cuando entrenábamos eso nos llevaban a jugar fútbol o básquet, por ejemplo, para tener también una condición física que nos ayude a aguantar las partidas. Porque cuando estabas ya en torneos, si no estoy mal, tenías que jugar 2 partidas al día. Entonces imagínate estar sentado 6 horas distribuidas entre las 2 partidas en el día, cansa. Entonces sí tiene como que una actividad física de por medio. Y también algo que he practicado es el speed cubing. Tengo Ya. aquí el cubo, pero el speed cubing se enfoca en el cubo de Rubik. También es considerado un deporte, aunque no sea reconocido olímpicamente. Pero por ejemplo, ahí se ve como que agilidad mental, porque aprendes algoritmos que son como secuencias de movimientos que tienes que hacer. Y aprendes también agilidad, no sé cómo decirle, de las manos, de los dedos. Motricidad. Ajá. Trabajas mucho la motricidad fina, por ejemplo. Entonces, ahora hay niños y adolescentes o jóvenes que arman el cubo de Rubik en 3 segundos. Wow. Creo que ayer nomás se rompió el récord de 3x3, que es como el cubo tradicional. Y lo arman en 3 segundos. Y tú tienes que ver en cámara lenta para ver cómo están armando, porque la motricidad fina que tienen es otro nivel. O sea, yo el récord que tuve, por ejemplo, cuando estuve en mi mejor momento, creo, fueron 24 segundos. Pero para llegar a esos 24 segundos armando el cubo, pues tienes que prepararte bastante. Como digo, también ver algoritmos, movimientos. Sí, hay que prepararse. Claro. Entonces es también considerado como un deporte. No sé si quieres contar tú algo más. O sea, yo speed cubing como tal no hice. Pero creo Pero que sí solo armabas. armaba, pero ya me olvidé. Ahí tengo no sé cómo se llama, es como un triángulo. El Pyraminx. Ya, tengo uno de esos de ahí que hasta ahora no puedo acabar la última Ya. parte. Me falta la última parte, pero no quiero ver en internet, sino que estoy como que acuérdate, algo se te debe haber quedado, ¿sí? Y a ver eso, ¿qué más? De ahí no, creo que no he incursionado en más deportes. Como dices tú, o sea, el fútbol americano, y de hecho sí, tienes razón, si no fuera por Robin, yo creo que no hubiéramos experimentado esta. Aquí en Cuenca quizás no. No hubiera, pero a la final, claro, o sea, yo por lo menos no creo que hubiera ido, por ejemplo, a vivir a Quito para ir a jugar con un equipo de Quito, o sea, se hubiera complicado demasiado la cosa. Entonces sí, muchas gracias, Robin. Algún rato sí, de hecho fuera súper genial invitarle también para que cuente. No está viviendo en Cuenca. No. Bueno, existe algo llamado Zoom. Bueno, podría ser, sí. Sí, fuera excelente, de hecho, tener en este espacio a Robin, Ujú. fuera genial. Ajá, actualizarnos un poco y ver qué ha sido de su vida. Sí. Ajá, fuera excelente. Ajá, no sé si es que tienes algún otro deporte en mente. Sí. También he practicado la esgrima. Bueno, ese sí le practiqué poquito tiempo, me gusta bastante, pero es un poco costoso aquí en Cuenca. Yo ni sabido que hay esgrima Sí, aquí en Cuenca, what the heck. Ahorita creo que hay 2 escuelas. Qué loco. Pero como digo, es un poco costoso y también conseguirte el equipamiento es un poco caro también. O sea, para alguien que practique esgrima, no sé si es que han visto o si es que sepan, es como un duelo de sables. Tienes como espadas, por así decirlo, y pues el objetivo es tocarle a tu rival con este sable, o con el florete, o las modalidades que tengas de espada como tal. No sé cómo se llama bien. Pero por ejemplo, para prepararte para este deporte o para equiparte bien, necesitas medias o polines, como se les llama generalmente. Necesitas un tipo de pantalones especiales para eso. Necesitas, no sé cómo se llama, creo que es como chaqueta,
que es igual especial para Siento que es la como, esgrima. como esponjadita, algo así. No es tan esponjosa. De hecho, creo que es como un material parecido a lo que usan los astronautas, por ejemplo. Creo que es una aleación de... No quiero equivocarme, creo que es una aleación de Kevlar, algo así. Ni idea. Que es como un material adecuado para eso, para que cuando te toquen con la espada, no se te vaya a pasar el traje. Claro. Entonces incluso sé que cuando vas a competencias, por ejemplo, te revisan que estén en adecuadas condiciones esos trajes como tal. Ya. Y aparte necesitas también la máscara, Sí, necesitas sí. los cables, porque esos trajes tienen como... Creo que tienen algún tipo de metal que cuando te tocan llega como que mediante los cables una conexión a una máquina que dicen fuiste tocado. Wow. Entonces es una inversión que se tiene que hacer de por medio. Pero es bastante chévere, es un deporte bastante rápido. De hecho, un duelo no se demora más de media hora, creo. Porque debes tocarle 15 veces, creo que es a tu rival. Entonces es súper rápido. A menos que seas del medioevo y estés ahí. No, es súper rápido. Esos duelos ya son, creo que de libro nomás y de películas. Ya. Porque si es que tú ves, entras a YouTube, por ejemplo, o a cualquier red social y buscas videos de esgrima, creo que no se demora más de 10 segundos en tocarle a tu rival. Ah, bueno, pero creo Son que ahí súper también rápidos. supongo que reglas un poco en la postura, porque he visto que es como la mano acá y estirado, algo así. O sea, no sé si hay tipos de combates o algo, pero he visto que la típica es esa, justamente como que lateral, no sé qué, con los pies así, Ujú. y brazo recto y el otro acá, algo así. Claro. No, o sea, no puedes mover el otro brazo, algo así, no tengo idea exactamente, pero he visto algo así. O sea, lo del otro brazo no me acuerdo bien. Sé que un brazo debe estar detrás, porque tampoco se puede hacer mucho con el brazo y jalarle a tu oponente, no sé. Ya. El un brazo debe estar detrás, tienes una postura para practicar la esgrima. Hay como que cómo debes mover los pies, no me acuerdo bien ya. Eso practiqué hace 2 años también creo y como digo no fue mucho tiempo porque para entrenar también debías pagar. Entonces, si fuera chévere, si es que en algún momento alguna autoridad nos ve, el deporte es un derecho, entonces debería ser de libre acceso, ¿no? O sea que quizás los ministerios del deporte, por ejemplo, o las federaciones puedan tener los equipamientos adecuados. Lastimosamente el fútbol americano, por ejemplo, aquí en Ecuador en general, no ha recibido mucho apoyo porque el fútbol no es un deporte olímpico. Claro. Entonces, ningún ministerio, creo, en el país tiene, por ejemplo, los equipamientos para practicar fútbol americano. Esgrima, creo que en Guayas sí hay, en la federación. Creo que en Pichincha también, y no sé si es que en otra ciudad o en otra provincia lo haya. Y otros deportes también, pues deberían ser promovidos, pero lastimosamente no hay esos recursos quizás para que los deportes puedan ser practicados. Claro, y creo que también desde la cultura también creo que tiene que ver bastante esto de que, o sea, claro, debe haber una pequeña porción de gente que quiera practicar cierto deporte, pero si es que a la mayoría no le interesa, creo que sería la palabra, o sea, no... Y sabes que a veces esto de los ministerios, por más que se fomente el deporte, Ujú. se enfocan también en generar ingresos, o sea, al final todo, o sea, todo ministerio va a enfocarse en eso, en generar ingresos. Y creo que si se arriesgan un poquito en intentar implementar un deporte nuevo, obviamente va a haber recogida de personas que sí les guste, pero va a haber personas que digan, no, pero ¿por qué inviertan más en el fútbol, inviertan más en el básquet? O ahora que está... iba a decir full de moda, pero más que de moda está como que creciendo bastante esto de lo que es el atletismo, el ciclismo, de hecho a nivel nacional incluso. Creo que ellos se están enfocando un poquito más en potenciar esas fortalezas que hay aquí en el país. Yeah. Entonces, pero yo creo que estas iniciativas serían más como algo como hizo Robin, por ejemplo, con el fútbol americano, que de a poco fue creando un grupo de personas que se fue interesando, la gente fue viendo, le llamó la atención, iban a practicar, y creo que Apache siguen y siempre van a seguir porque la gente se va a seguir interesando y así los que vayan saliendo van a seguir ingresando. Entonces, incluso tú lo hiciste, o sea, Apache lo hiciste con David ahí en la U, entonces no es algo que se queda ahí, sino es algo que ya lo hiciste y no dependiste de ningún ministerio o algo así, entonces... Claro, pero quizás ahí, por ejemplo, el apoyo del ministerio sí debería ser. Aquí en Cuenca, por ejemplo, creo que se promueve mucho el atletismo porque hemos tenido campeones olímpicos, Claro, precisamente en la exacto. rama del atletismo. Ajá. Está Jefferson Pérez, que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas, creo que fue, hace ya más de 20 años. Daniel Pintado también recién el año pasado, creo que fue también, ganó medallas olímpicas. Entonces,
por esas razones como que se promueve mucho esto, pero en realidad, como digo, los deportes son derechos, entonces deberías promover todo de la misma manera. Quizás no dando dinero, por ejemplo, no dando plata, sino dando espacio. No sé si es que ahora, por ejemplo, la pista atlética de Miraflores esté funcional. Me acuerdo que hace tiempo, cuando llovió bastante, creo que la pista se inundó, o sea, todo ese espacio como tal. Entonces, obviamente eso daña la pista. Claro. Hay que dar un buen mantenimiento. Para el fútbol americano, por ejemplo, es un deporte costoso porque debes tener un casco, debes tener hombreras, debes tener otro tipo de protecciones también. Quizás no den esos recursos, pero den espacio. Aquí en Cuenca no tenemos una cancha para fútbol americano. Y lastimosamente, por ejemplo, para los juegos se tiene que alquilar. Se tiene que alquilar canchas de fútbol normal, soccer, y adecuarla para el fútbol americano. No sé si te acuerdas, algunos de años ya, creo que fue justo en el 2016, cuando fuimos a Quito, jugamos en la Carolina. Ya. Y ellos tenían una cancha de fútbol americano ahí, Sí. con los postes. Porque en el fútbol en algún momento tienes que hacer un gol de campo cuando anotas y necesitas unos postes que son altos. Entonces esa cancha, por ejemplo, estaba adecuada. Que quizás ya no les dimos los cascos, no les dimos las sombreras, pero les dimos el espacio. Aquí en Cuenca, si es que tú quisieras mañana hacer un equipo de béisbol, no tienes una cancha de béisbol. Tienes muchas canchas de básquet, quizás en los parques públicos en algunos. Tienes canchas de indoor también en algunos, pero para otros deportes no. Claro. Y justo como te decía, por ejemplo, en deportes como el Ultimate, esto que se practica con el frisbee. El Ultimate es, creo que, uno de los deportes más accesibles porque lo único que necesitas es el disco y, de preferencia, unos zapatos adecuados para el césped, pupos o pupillos. Nada más. O sea, de ahí como que un poco señalar la cancha para saber los límites y ya. Pero, por ejemplo, si quisieras practicar esgrima, no hay espacio para eso aquí en Cuenca. Entonces todo tiene que ser adecuado por las personas que están creando el deporte o fomentando el deporte aquí en la ciudad. Igual nos pasó con David, por ejemplo. En ese entonces la universidad tenía como que la apertura de darnos la cancha, y como apaches de la Universidad de Cuenca podíamos ocupar la cancha de la universidad. Entonces era como que bastante accesible para practicar el deporte. Claro. Comenzamos sin protecciones, sin nada, pero con las ganas de poder practicar eso. Entonces creo que como que ese también debería ser como el apoyo también del Ministerio del Deporte. Fomentar los espacios para que haya el deporte. Tomarlo como una iniciativa, o sea, claro, exacto, o sea, si es que alguien quiere practicar un deporte, ya, sí, como dices, no, que no te den los insumos, que no inviertan económicamente, pero que te presten un espacio, que, o sea, espacios, debe haber espacios por ahí, como dices tú, el complejo de Totora, por ejemplo. No sé si es que se puede adaptar para alguno de estos, pero para algo se podría utilizar. Ahí no sé qué deporte exactamente, no sé si el patinaje creo que era, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Creo que patinaje, ciclismo también, porque Ciclismo, es una pista claro. de ciclismo. Y no sé qué otro deporte más. Tenis de mesa antes se practicaba allá, por ejemplo. No sé si es que se practica otro deporte ahí. Pero súper interesante la idea justamente de que el ministerio se mueva un poquito más en eso, que haya más variedad de deportes, porque quién sabe, algún rato se saque un equipo profesional de esgrima o de americano o de cualquier deporte que la gente quiera al final. Claro, porque sobre todo lo que he visto, porque me gustaba la esgrima, me gusta de hecho, aquí en Ecuador sobre todo representan personas de Quito y de Guayaquil, porque nuevamente allá el deporte está siendo fomentado. Claro. Acá no sé si es que la federación ha tenido como que el interés al menos para que se practique el deporte. Igual, por ejemplo, el fútbol americano, como digo, no es un deporte olímpico, quizás no sea de interés del ministerio, de las federaciones, porque no vas a tener deportistas que participen en unas olimpiadas. Pero, por ejemplo, el fútbol americano tiene una rama, por así decirlo, o una variedad, o una variación, que es el fútbol flag, que es un deporte que no necesitas tener contacto físico, o sea, no taclearle, y se juega con unas banderas en la cintura, y el objetivo es quitarle la bandera a tu rival. Y este deporte va a ser olímpico por primera vez ahora en el 2028. Creo que las olimpiadas van a ser en Estados Unidos. O sea, si es que el tiempo de crearse un equipo y empezar a practicar es ya. Claro. Entonces ponte, esas cosas también se pueden promover. Si alguien del Ministerio de Deportes está viendo esto, pónganse las pilas. Sí, generen esos espacios para que la Sí. gente también practique estos deportes. Excelente. Porque es justo como dice Jova también, es un tema de cultura. Si es que no tienes el espacio, si es que no tienes las condiciones para practicar un deporte, ¿cómo lo practicas? Claro. O sea, no hay el interés.
quizás sí se puede comenzar con los amigos, con los panas, crearte un equipo, pero no va a llegar a más que eso. Entonces, generen los espacios. No es mucho lo que se pide. Claro, esto es súper parecido, por ejemplo, a los clubs que se forman, por ejemplo, de motociclistas, que tienen cierta marca de motos o de automóviles modificados. Acá sería casi lo mismo, pero ya con un sentido de deporte, de actividad física, de algo recreativo, algo entretenido, algo que no va a perjudicar a nadie. Que al final incluso va a fomentar espacios donde desde niños puedan empezar, se puedan instruir en eso, puedan tal vez incluso, no sé, hacerlo de manera profesional a largo plazo. O sea, espacios para eso fuera lo mejor que podrían hacer. Sí, o sea, como digo, viéndolo también desde un ejercicio de derechos. O sea, los ministerios como tal deberían promover el derecho al deporte, hay también Ministerio de Salud y tal. Claro. Entonces, sí sería importante que esa sea la mirada. O sea, promover otros espacios que no sean habituales quizás, porque puede ser que tú de niño tenías potencial para algún otro deporte, pero nunca lo pudiste canalizar quizás porque no tenías el espacio, no tenías los recursos. Lastimosamente, hay muchos deportes que se practican que te cobran para practicarlos. Claro. Entonces, si es que vienes de una familia de bajos recursos, de clase media, ¿cómo pagas para que tu hijo entrene algo? A mí me pasó, por ejemplo, la natación. Te cobraban para darte clases. Yo no aprendí nada cuando era niño ni adolescente. Recién aprendí ahora cuando era adulto. Y muchos otros deportes también que son cobrados lastimosamente. Es verdad, o sea, y he escuchado casos de niños o adolescentes que tienen potencial en cierto deporte. Y algunos sí he escuchado casos que les becan, algunos, pero son casos así, súper contados con los dedos de una mano. Uh-huh. Y otros casos en los que no se puede seguir adelante, no se les puede apoyar. No estoy culpando a nadie, pero sí es complicado. Pero si es que hubiera un espacio gratuito donde ellos puedan ir y practicarlo, o sea, ¿por qué no? Claro, y o sea, quizás más allá de un tema de derechos también, bueno, siempre creo que voy a estar como que enfocado y vinculado en el tema de derechos, pero quizás no lo veas como el derecho al deporte, míralo también como un derecho al relacionamiento. Cuando tienes un espacio en donde se puede practicar un deporte, el que sea, vas a poder promover que los niños, niñas, adolescentes se relacionen con sus pares. Tengo una interacción sana, Uh-huh. de hecho. Y eso de hecho puede ayudar bastante. Quizás yo el anterior episodio decía, por ejemplo, que yo era una persona muy introvertida. Quizás porque no estuve vinculado a estos espacios. Yo no practicaba se me fue lo que iba a decir. Yo, por ejemplo, no entrenaba en otros lugares. Comencé a entrenar recién cuando tenía 10, 11 años. Y no es que sea una ley universal que si es que los niños no entrenan o no practican algún deporte no van a ser sociales. No, pero quizás pudo ser también lo que me afectó a mí, por ejemplo. Claro, se puede, si es que el niño ya es social, se le puede potenciar, se le puede incluso dirigir de una manera sana, Uh-huh. a que interactúe con otros niños de su edad, que aprenda, que socialice. Y si es que el niño tal vez es un poco introvertido, igual se le puede dar ese chance de que tal vez desarrolle esas habilidades que por obvias circunstancias no las pudo desarrollar en su momento. O sea, sí, a la final la psicología siempre va a estar presente en este tipo de situaciones, sí. Siempre, o sea, por más que uno diga que no, el tema de la salud mental siempre va a estar presente, en el deporte en este caso, marcadísimo, o sea, no está ni de más mencionarlo. Sí, y sabes que, de hecho, o sea, el deporte puede promover muchas cosas. Como digo, primero, un ejercicio de derechos, espero no ser tan redundante, también el interrelacionamiento con las otras personas y sobre todo, yo los últimos años trabajé, por ejemplo, en organizaciones que trabajaban con personas de movilidad humana, como contaba. Y es chévere porque mediante el deporte puedes promover también este intercambio de culturas y un relacionamiento también, una integración de las personas de las comunidades. Como decía, por ejemplo, el Ultimate lo practicaban mucho personas venezolanas y colombianas. Yo como ecuatoriano pude de alguna forma vincularme e integrarme en esa cultura, por ejemplo. Yeah. De ahí aprendí algunas palabras que se manejaban en la jerga o en el lenguaje popular, por así decirlo, de las personas de esas nacionalidades. Y es chévere porque conoces, o sea, siempre en lo personal me gusta mucho aprender de otras culturas porque
no me gusta estar cerrado o sesgado en solamente soy cuencano y ya. Sino saber, por ejemplo, que canguil no se dice, no se llama de esa forma en Venezuela, por ejemplo, sino se llama cotufa. Es algo que pude aprender en estos espacios. Ya. Y bueno, algunas expresiones y palabras también. Entonces, siempre hay muchas cosas que puedes promover, como decía, mediante el deporte, el trabajo en equipo, el liderazgo y muchas otras virtudes también. La tolerancia a la frustración. A la pérdida. Ujú. Exacto. O sea, si nos ponemos a hablar de esto, nos vamos de largo, unos 10 capítulos si quieres. Sí, y de hecho creo que por eso rescato mucho el fútbol americano, que es un deporte que, como digo, a mí me gusta demasiado porque era chévere cuando terminabas un juego, puede ser que hayas ganado o hayas perdido, siempre ibas y estrechabas la mano con tu rival, con todo el otro equipo. Sí. Entonces es como reconocer la victoria o la pérdida también, y me parece bastante chévere que todos los deportes deberían promover eso, por ejemplo. O sea, creo que nadie comenzó ganando todo, ¿no? Siempre fue parte de un proceso. Claro, exacto. O sea, uno nunca llega a donde está porque chuta, listo. Yo ya sé cocinar, por ejemplo. Yo ya sé cocinar porque yo nací sabiendo cocinar. O sea, uno tuvo que equivocarse al inicio, quemar un par de ollitas de arroz y así saber después cuál es la medida exacta entre arroz, agua, sal y la temperatura a la que debes cocinar. O sea, es un ensayo-error. Ajá. Y algo que me parece súper interesante, lo del intercambio cultural, es justamente el punto al que iba, de que aquí la cultura no está justamente preparada, bueno, más que preparada, no está alineada con estos temas de los deportes de otros países, justamente por la falta de espacios. Si es que hubiera espacios, tal vez la gente dijera, voy a ver qué tal, y si es que le llega a gustar, va a haber un intercambio cultural. Y puede que tal vez esa persona se interese también más de la cultura ecuatoriana, cuencana, dependiendo de la ciudad en la que se encuentre. Uh-huh. Entonces ahí va a haber un intercambio de parte en parte. Y lo más interesante y lo más chévere de lo que comentas es que aparte del deporte se vinculan ya como personas de manera más personal. Cosas más, puede ser por ejemplo las jergas, los modismos, cierta receta de cocina, cierta manera de hacer las cosas, algún truco, algún consejo. O sea, siempre se aprende. Uh-huh. Entonces, o sea, lo que dices del espacio solo para enfocado en deporte, claro, sería como cerrarnos mucho solo en eso. Uh-huh. Sí, y sobre todo creo, se me fue lo que iba a decir. O sea, solamente un poco ir como que reforzando este tema de que cuando tú practicas un deporte, pues puedes promover muchos otros temas, muchos otros elementos, como decía, que van de alguna forma o de alguna manera formando también a las personas, ¿no? Para que te desempeñes a la final o cuando seas adulto, no solamente como un profesional, sino también desarrollarte como persona. O sea, quizás a mí un deporte me ayudó a saber que soy bueno liderando, por ejemplo, o a saber que soy bueno trabajando en equipo. Lo que iba a decir hace rato es que lastimosamente creo que la sociedad cuencana siempre hemos sido vistos como clasistas o como personas que excluimos o discriminamos al otro. Eliminemos también eso mediante nuestro accionar, ¿no? Claro. Como decía, ¿qué pasaba si es que yo no me interesaba por practicar un deporte que practicaban personas de otras nacionalidades? No hubiese aprendido mucho de esas personas, o quizás no hubiese aprendido nada. Entonces, adentrémonos también. Si es que vemos que aquí en Cuenca están practicando algún deporte, integrémonos, aprendamos también de ellos. Creo que la nacionalidad no hace una persona, sino hay que ver que todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, integrémonos, interactuemos con esas personas, conozcamos de esas comunidades también. Y eso, de hecho, va a terminar siendo bastante nutritivo para nosotros mismos. Claro, es verdad. Seamos ciudadanos del mundo, señores y señoritas. Y como ven, cada capítulo nos acompaña alguien distinto. Sí, no sé si se ve en cámara. Creo que le van a ver poquito. Ajá, pero bueno, aquí está Ginny, mi hija menor. Sí, y estamos también en una locación diferente. Hoy Sí, estamos en como casa pueden de ver. Giovanni. Vamos a ir como que un poco cambiando también de locaciones. La próxima semana posiblemente tengamos ya un invitado. Tenemos que ir trabajando en el relacionamiento con las otras personas también para que puedan venir, puedan compartiendo su experiencia. Pero hasta mientras nos van conociendo también un poquito. En el primer capítulo ya sabían qué es lo que queremos hacer con este canal y esto qué es, no es Chendo.
En el segundo ya ven que hablamos sobre la psicología, que es como que nuestra profesión, enfocada a cada uno, quizás Giovanni en lo clínico, yo en lo social, pero al final, como digo, somos personas y estamos aprendiendo también el uno del otro, y pues ahora les contamos un poco sobre nuestra experiencia también en el deporte o en los deportes como tal. Ajá. Y ese es el objetivo también, que nos vayan conociendo un poco, ¿no? Exacto, y lo más chévere es que al final, claro, hablamos de deportes, pero siempre se nos va por ahí un cierto temita extra, por ahí una acotación, entonces creo que eso sería lo más importante y lo más interesante. O sea, no solo centrarnos en ese tema del deporte y listo, hablamos solo del deporte, aquí nos quedamos y ya, sino ir apostando desde nuestras experiencias, desde nuestros aprendizajes y así nutrirnos entre todos. Sí, igual como siempre les decimos, si tienen algún comentario, quizás piensan que está mal lo que estamos diciendo, pónganlo en los comentarios. O sea, para nosotros siempre es importante recibir esa retroalimentación también, saber que quizás estamos cerrados en algo. Creo que somos personas flexibles también, o sea, no es que seamos expertos en los temas que estamos hablando, más bien les estamos contando desde nuestra experiencia, y pues es importante que nos dejen comentarios, aunque sea saludos, pero escriban nomás por ahí. Exacto, si les está gustando este video, no se olviden de dejar su buen like, un comentario, y si no les gusta, doble dislike, pero que sea doble, si no, no cuenta. Y suscríbanse. Bueno, creo que con esto hemos terminado lo que es el tercer episodio de este podcast. No es Chendo. Y bueno, lo que dijimos creo que no es Chendo a la final, ¿no es cierto? No, o sea, ojalá en algún momento este video pueda llegar, como decíamos, a las autoridades. No sé si es que de Cuenca, de la SUAY o del país como tal. Y pues, país, ajá. Como decía, quizás es fundamental para un deporte, ya si es que no hay recursos para el equipamiento, para los accesorios que se requieren para el deporte, pues al menos promover que hay espacios para la práctica del deporte. Y si es que al final sí se puede invertir en insumos, pues mucho mejor. O sea, el deportista también debe estar asegurado, ¿no? Como decíamos, el fútbol americano, por ejemplo, requiere de algunos insumos, no es que sea solamente el casco, las hombreras, se requiere el uniforme, zapatos adecuados para el deporte como tal. Y si es que se provee de equipamiento, se disminuyen también lesiones. Exacto, considerablemente. Sí. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo 2 fracturas y las 2 fueron porque estaba jugando sin protecciones, entonces sí es necesario esto de aquí. Promover los espacios, considerar y conocer que la promoción o la facilitación de estos espacios también conlleva a otros temas. Como decíamos, primero un ejercicio de derechos, después también desarrollar habilidades personales en cada niño, niña, adolescente, joven, adulto o adulto mayor incluso. Sería importante que quizás los deportes no sean, no sé si decir priorizados, no sé cómo sean considerados, pero nuevamente creo que hay deportes que reciben mucho apoyo y otros que no. Tal vez intentar como nivelar un poco la balanza en ese sentido de... Obviamente no van a dar la misma prioridad a un deporte nuevo que a los que ya están en el interés común de la sociedad, pero sí se puede dar una apertura a un espacio para que se pueda experimentar, ver cómo va, cómo es la acogida de la gente. Y obviamente yo creo que sí va a haber una buena acogida porque es algo nuevo, es algo llamativo, es algo entretenido y es algo que va a fomentar, aparte de habilidades sociales, personales, también interpersonales. La interacción social es algo súper importante, algo que si es que están viendo eso a personas con hijos, tal vez, o sea, sus hijos tienen que aprender a relacionarse con otros niños. Y el deporte creo que es una de las mejores maneras en las que ellos pueden aprender a interrelacionarse con otros. Y creo que les va a servir súper bien a la final. Sí, y ya para ir cerrando, nuevamente quisiéramos agradecerles a todas y a todos quienes nos han estado apoyando desde el inicio. Como les comentábamos, este es un proyecto que lo hemos pospuesto desde hace mucho tiempo. Tenemos amigos y amigas, decimos que son amigos y amigas porque vemos quienes nos siguen, que nos están apoyando, pues muchísimas gracias nuevamente. Como decíamos, su apoyo es muy importante para poder seguir creciendo, ¿no? Sí. Ahora quizás nos vemos un poco tímidos o nerviosos en las pantallas, pero cada semana creo vamos a ir mejorando también un poco esto de acá. Como decíamos, creo en el primer episodio, ojalá en algún momento podamos tener nuestro estudio, que sería bastante chévere, para no estarnos movilizando entre un lado y otro, tener ya todo fijo, las cámaras y tal, pero vamos poco a poco. Exacto, ofrecerles una mejor calidad de video, de audio.
Aquí, por ejemplo, yo vivo justo al lado de una avenida, entonces Quizás por ahí escucha. escucharán algo como lo que acaba de pasar ahorita, una motocicleta, un automóvil. Entonces, a largo plazo, la idea es justamente que gracias a su apoyo, a sus likes, a sus comentarios, a sus vistas, compártanlo esto con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Y así vamos a poder crecer y poder darles un contenido de más calidad, algo que ustedes se merezcan a la final. Ajá. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos. Que pasen muy bien. Hasta la próxima. Y ahí les va el balón. Chao, chao. Nos vemos.